El presidente Javier Milei volvió a hablar en el Foro Internacional de Davos, en Suiza, y dedicó gran parte de su discurso a atacar al wokeismo. ¿Qué fue lo que dijo? Lo analizamos a continuación. Debo confesar que en un principio no tenía pensado hacer un video sobre el discurso de Milei en Davos antes de ayer. Y esto se debe a que, tengo que dar mi análisis, tengo que dar mi opinión, que la tengo, y realmente no sé cómo va a resonar con el público de este canal. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a guardarme las opiniones por miedo al qué dirán? La verdad que no es mi estilo, y entiendo que si muchos de ustedes me siguen porque les gusta lo que yo veo o lo que yo opino, entonces muchos de ustedes, vuelvo a decir, valorarán o por lo menos intentarán entender lo que tengo para ofrecer acerca de lo que dijo Milei hace pocas horas en este foro tan importante, supongo, para la comunidad internacional. Bueno, antes de arrancar les cuento un poco la metodología que voy a utilizar en este video, que es básicamente ir leyendo fragmentos del discurso de Milei y luego haciendo un comentario o una reflexión sobre estos fragmentos y luego también incorporando algunas otras cosas al análisis. Entonces empecemos. ¿Cómo arranca Milei su discurso? Obviamente hablando sobre la economía y destacando algunos de los logros económicos de su gestión. Milei dice textualmente que Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones y de cómo terminar con el problema de la inflación. Bueno, no hace falta decir que estas son aseveraciones bastante correctas acerca de lo que ha sido el programa económico del gobierno de Milei. Lo cierto es que hasta ahora ha habido austeridad fiscal, ha bajado la inflación, ha bajado el riesgo país. Son datos que sostienen la afirmación que está haciendo Milei. El programa económico de austeridad fiscal ha funcionado para ir empezando a resolver los problemas económicos que aquejaban fuertemente a la Argentina a fines del año 2023. Tras hablar de la economía casi que en su totalidad, el discurso de Milei fue destinado a atacar al wokeismo. Dentro del discurso no hay ninguna definición precisa acerca de lo que es el wokeismo. Aunque seguramente si veo algún video de Agustín Laje encontraré alguna definición un poco más precisa. Lo cierto es que para Milei el wokeismo, y leo textual, es un virus mental, un cáncer que hay que extirpar, y hay que hacer esto con el wokeismo porque es una forma de salvar a la civilización occidental e incluso a la especie humana. Bueno, a mí, que vengo formado también en la tradición de la Escuela Austríaca de Economía y que conozco que esa tradición tiene algo fundamental llamado individualismo metodológico, me parece extraño que alguien que está formado en el individualismo metodológico tenga preocupaciones tan agregadas, ¿no? Es decir, hay que salvar a la civilización occidental o hay que salvar a la especie humana. Y miren, les digo una sola cosa. La especie humana podría desaparecer si cada uno de los individuos que la conforman decidieran que no quieren reproducirse. De forma voluntaria, no sé, se volvieran célibes o no tuvieran más ganas de tener hijos. Bueno, de esa forma la especie humana desaparecería. Y desde un punto de vista individualista, de respeto por las decisiones individuales y soberanas de las personas, si esas decisiones fueron tomadas en libertad, nadie, desde un punto de vista liberal, individualista, podría estar preocupado porque la especie humana desaparece. Lo que preocupa a los liberales es si las decisiones individuales se toman en libertad o bajo coacción de terceros. Y mientras las decisiones se tomen en libertad y no dañen la libertad de otros, entonces están todos tomando decisiones de pleno derecho y no tenemos por qué
opinar sobre esas decisiones. Más adelante, Milei critica una transformación en el mundo donde se pasó desde una concepción de libertad negativa, es decir, yo tengo derecho a que no me invadas, a una concepción de libertad positiva, es decir, yo tengo derecho a que vos me des algo, ¿no? Y ahí la frase textual es: de los derechos negativos a la vida, a la libertad y la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Y como un ejemplo extremo de eso, habla de la televisación del fútbol. Recordemos que durante el kirchnerismo había fútbol para todos y eso era considerado un derecho. Pero claro, como también dice Milei, esos derechos tienen que ser pagados y para ser pagados hay que meterle la mano en el bolsillo a otro que paga impuestos para que me den el fútbol a mí. Y esa es una concepción de libertad que es ajena al liberalismo y que encima es problemática para la economía, porque después en ese esquema o tenés déficit fiscal o la presión impositiva no le permite crecer a los países. Así que hasta ahí me parece también una aseveración bastante correcta de parte de Milei. Pero ya después de esa última partecita económica de su discurso, Milei se pone en modo full nueva derecha y comienza a criticar causas nobles que se utilizan con fines no nobles. Por ejemplo, enumera feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género. Todas estas causas nobles que después sirven, según Milei, para penalizar el disenso y para justificar el avance del Estado. Como verán, son un montón de cosas las que se vuelcan aquí y no voy a poder entrar en todas ellas, pero vamos a detenernos en algunas. Por ejemplo, dice Milei que el wokismo promueve la agenda LGBT queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Bueno, aquí yo haría la siguiente precisión. Me parece que nadie realmente discute la biología. Lo que sí se sostiene es que existen personas transgénero y que, dado que forman parte de nuestro mundo y son seres humanos como cualquier otro, merecen ser tratadas con respeto y merecen ser tratadas de acuerdo a cómo esas personas quieren ser tratadas. Si esto es así, no es algo tan disparatado. Ahora, para enfatizar el punto que quiere hacer, Milei dice que nadie dice nada cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en prisión. A mí me parece que no es verdad que nadie diga nada y creo que todo el mundo reacciona con horror frente a un caso como el que está describiendo. Y una cosa es que vos quieras que respeten tu autopercepción, cosa que me parece válida, y otra cosa es que haya avivados delincuentes que utilicen la cuestión de la autopercepción para cometer después actos deleznables. Y en este sentido, a mí me parece bien la medida que tomó Milei recientemente, que pone fin a la utilización de la ley de identidad de género para lograr un cambio en el penal donde esté alojado un convicto con sentencia. Sí, porque esto lo que hace es evitar estos abusos, estas avivadas que se realizaban con el fin de cometer delitos. O sea, por supuesto que eso hay que terminarlo. Pero eso no quiere decir que no tengamos que respetar o tratar con dignidad a personas que genuinamente se autoperciben de un género distinto al sexo que tuvieron al nacer. Bueno, tras esto llega la parte más ominosa del discurso de de Javier Milei, en donde dice que
fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos. Bueno, los hechos son indiscutibles y la sentencia está ahí. Ahora, ¿qué es eso de enarbolando la bandera de la diversidad sexual? La diversidad sexual es un hecho fáctico, es algo que existe. Hay personas gays, hay personas heterosexuales, hay personas bisexuales, mal que le pese a quien le pese. Estas formas de vida son parte de nuestro mundo, no son una bandera. Bandera, a lo sumo, será pelear, luchar, instalar en el debate público que sea deseable vivir en un mundo donde dicha diversidad sea respetada y donde todo ser humano, más allá de su orientación sexual o identidad de género, tenga los mismos derechos que todos los demás. Y bajo esta idea liberal de igualdad ante la ley, es que se pide que parejas heterosexuales y homosexuales sean tratadas sin discriminación por parte de la ley a la hora de analizar la adopción de menores de edad. Ahora, tirar este caso de la pareja gay que abusó de sus hijos cuando se habla de la agenda LGBT y la perversión de una causa noble como la diversidad, ¿no busca dar la sensación de que el error consiste en permitir que las parejas homosexuales adopten? Parece ser que lo que se dice es que la diversidad es una causa noble, pero cuando los homosexuales adoptan pasan estas cosas. Digo, y el párrafo está ahí, que lo lea el que tenga ganas de leerlo. Porque claro, después uno va y lee página 12, por ejemplo, y titula "Milei atacó a las minorías en Davos", ¿no? Claro, pero eso es porque son zurdos. Y Ofelia Fernández, que era diputada del kirchnerismo, también se manifestó en Instagram muy preocupada por lo que calificó como discurso de odio contra las minorías, contra los gays, contra las lesbianas, contra las personas trans. Claro, pero esos son los zurdos. Pero si uno mira el tuit de un señor llamado Pablo Muñoz Iturrieta, muy lejos de ser zurdo, dice literalmente, citando este párrafo de Milei: "De frente y en la cara, pidiendo al mundo que se defina, quien apoya la ideología de género, la pedofilia, la adopción de niños por parte de homosexuales". O sea que, tanto a la izquierda como a la derecha, interpretaron que lo que quería decir Milei es que la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, como mínimo no es una buena idea. Y como máximo lleva a estas atrocidades, ¿no? Y ahí teníamos algunos liberales que intentaron hacer algún malabarismo para explicar que en realidad Milei no quiso decir lo que todo el mundo entendió que quiso decir. Me quedo con un dato, ¿no? Me quedo con un dato antes de seguir, ¿no? Según el Ministerio Público Tutelar, Ciudad de Buenos Aires, 80% de los abusos en las infancias son intrafamiliares. Y más del 99% de las familias con hijos son heterosexuales. Entonces, bueno, nuevamente la afirmación que hace Milei no tiene mucho asidero, ¿no? De vuelta, no tengo idea qué quiere decir exactamente Milei con lo que dijo. Ahora, dado que está tan cerca de personajes como Agustín Laje o Nicolás Márquez, quienes abiertamente rechazan la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, creo que especular con lo que quiso decir, en el sentido en el que todos están especulando, no parece tan desacertado. Finalmente cierra con esto Milei, a renglón seguido: "Quiero ser claro cuando digo abusos, no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. O sea que
la ideología de género es la que habilita la adopción homoparental y eso es con el objetivo de que exista el abuso infantil. ¿Ese es el hilo que quiere hacer? Bueno, me parece sencillamente un disparate. Y si no quiere hacer ese hilo Milei, entonces no lo quiere hacer. Pero créanme que hay muchos que sí lo hacen y que sí creen que esto sea así. Y nuevamente, esto es un disparate. No resiste el menor análisis. En otro párrafo va sobre la cuestión de las personas trans y dice: están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Bueno, este tema es por demás delicado, pero algo que quiero notar, algo que quiero marcar, es que se hace uso de una fake news. ¿Por qué? Yo los invito a ustedes a buscar en ChatGPT, ¿no? Bueno, no será el mejor lugar del mundo para encontrar datos y demás, pero es la inteligencia artificial, algo que al gobierno argentino parece que le gusta un montón. Y en ChatGPT, cuando uno busca cuáles son las recomendaciones que dan los científicos expertos en temas trans, las recomendaciones tienen que ver con, por un lado, tratamientos hormonales y por otro lado, cirugías que se llaman algo así como de reafirmación. Ahora, en cuanto a las edades, lo que me dice ChatGPT es que las hormonas bloqueadoras de la pubertad se administran, en el caso en el que correspondiera administrarlas, a partir de los 10 años. Y en el caso de las cirugías, si se debieran practicar con el consentimiento de los padres y del individuo en cuestión, son a partir de los 16 años. A ver, y por supuesto que alguien podría estar en desacuerdo con que este tipo de procedimientos siquiera se lleven a cabo en personas de esta edad. Y ese debate, bueno, es un debate que existe. Pero ¿por qué decir que se van a mutilar a personas de 5 años si eso no es lo que pasa? Si no vamos a encontrar prácticamente un solo caso en donde esto haya ocurrido. Entonces ahí lo que me parece que se está haciendo es inventar un caso extremo, irreal, para buscar sensibilizar, enojar al público y luego reaccionar con odio, con bronca, frente a toda una cuestión que es bastante más compleja. Y a mí no me parece honesto intelectualmente hacer esto. Bueno, finalmente Milei se posiciona sobre la inmigración y dice que si bien la inmigración ha sido muy buena para el pasado de Argentina y el pasado de los Estados Unidos, ahora en realidad el wokismo, mediante un mecanismo de culpa, busca que los países dejen entrar a cualquier persona. Y eso lleva a, cito textual, la colonización inversa y el suicidio colectivo. A mí estas me parecen exageraciones muy grandes, muy desmedidas. Alguna vez escribí un artículo, voy a dejar el link abajo, sobre el tema de la inmigración, respondiéndole a un economista de la escuela austríaca llamado Hans Hermann Hoppe. Y también tengo un video más abajo donde toco de alguna forma este tema. Yo creo que el liberalismo es favorable a las fronteras abiertas y no hay forma de justificar desde el liberalismo una política de fronteras cerradas. Por supuesto, el tema es complejo y exige mucho debate, pero ahí podemos empezar a darlo. No me queda tiempo para hacerla más larga, así que lo voy a dejar acá. Este es mi análisis del discurso de Milei. No sé si esto va a generar mucha ira entre muchos seguidores o muchos directamente optarán por ni ver el video o se van a ir de mi canal. Y bueno, está todo bien. Son los riesgos que uno corre por analizar las cosas de forma libre. Comentarios siempre bienvenidos acá abajo, por favor.
Los invito a hacerlos y a criticar también lo que yo digo si es que tienen sus críticas. Y si les gustó este video, no dejen de darle me gusta, suscribirse a mi canal y compartirlo en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.